Hoy en COCX, las 7 grandes enseñanzas por EPM. Este capítulo es patrocinado por Amazon Web Services y Opinat, líderes en software, consultoría y conferencias en experiencia de cliente. La clientecentricidad como responsabilidad colectiva. El Grupo EPM viene trabajando fuertemente en hacer justamente del centro de la organización de nuestra estrategia el cliente usuario, y para eso lo que hemos venido trabajando es comprendiendo primero que la experiencia del cliente usuario no está soportado solamente en una dependencia de la organización, que es una responsabilidad de todos, independientemente del área donde estemos, el rol que ocupemos. Nuestra función es entender finalmente que podemos impactar esa experiencia de los clientes usuarios en todo lo que hacemos, que todo tiene un efecto en ellos, en la entrega de un producto, de un servicio, en la forma como recibimos a nuestros clientes usuarios en las oficinas de atención al cliente, cómo lo atendemos a través de los canales virtuales o digitales. Entonces, ese camino, digamos, de comprender que más allá de ofrecer muy buenos productos con calidad, con continuidad en el caso de la prestación de servicios públicos, está también la experiencia que ese cliente usuario vive y que esa vivencia se traduzca en una experiencia positiva que quede finalmente muy, digamos, muy marcada en el corazón y que nos asocie precisamente como una organización que está en función de esa experiencia positiva que le transmitimos a los clientes usuarios en todos los contactos que tenemos, independientemente de si estás en una labor que está directamente de cara al cliente usuario o si estás justamente en un área que de pronto no tiene ese contacto directo, pero que con su quehacer obviamente también tiene una incidencia, y por eso es tener en cuenta que en el fondo todos los colaboradores del Grupo EPM estamos trabajando justamente por una muy buena experiencia de nuestros clientes usuarios. Cambio de mentalidad, de servir a brindar experiencias. Y el otro punto relevante que yo veo es cuando empezamos a cambiar el modelo de actuación de nosotros. Dejamos de pensar en servir y ya es en esa experiencia, en brindar experiencias. ¿Qué quiere decir eso? Servir es yo le doy al cliente lo que me está solicitando. Experiencia es dar esa milla extra. Entonces, cuando estamos en la capacidad de ya decir, damos empoderamiento a nuestra gente, les damos estas herramientas que hoy a través de todas estas charlas la gente se está acercando a lo que es la experiencia. Primero fue con la estructura, con todo lo que vienen haciendo, ahora con esto. Creo que ahí empezamos a hacer ese switcheo diferente, de que no es servir, no es atender, esa es la base. Lo importante en una compañía céntrica o centrada en la experiencia es que vamos esa milla extra, ese pasito más en cada interacción que tenemos, tanto con el cliente externo como con el cliente interno, porque todos estamos en pro a dar un buen servicio desde el proceso que manejemos. Entonces ahí es ese switch en donde cambiamos el mindset. Lo que no se mide, no se mejora. Dentro de nuestros objetivos estratégicos está también la medición de la experiencia del cliente, que por lo que no se mide no se mejora. Y también está otro concepto muy importante que hemos venido integrando, que es la experiencia del empleado. Entonces, digamos, el tener ya esas dos experiencias medidas como objetivos estratégicos, también como directivas dentro del grupo empresarial, pues se va notando, digamos, el progreso que vamos teniendo en esa experiencia y lo que queremos nosotros significar. Es muy importante el tema de la unión o de la integración de la experiencia del empleado con la experiencia del cliente, en la medida en que los clientes también vivan experiencias memorables, pues esas experiencias memorables las van a ver reflejadas en la atención a nuestros clientes usuarios. Factores diferenciadores para el grupo EPM. Lo más importante es generar una experiencia positiva. Yo pienso que esa experiencia positiva se puede generar a través de 3 aspectos. Uno, que tiene que ser la generación de confianza. Las organizaciones generamos confianza, podemos lograrlo, y yo creo que la confianza, cuando uno confía en una entidad, en una organización, confía en los bienes que me está entregando, en el servicio, pero más allá del bien o del producto, en el valor que me está entregando a través de esa prestación de ese servicio. Lo otro que creo que va de la mano de la confianza son la simplificación en los trámites. Y eso pues nos cae a nosotros como anillo al dedo, como un esfuerzo y un reto permanente. O sea, cuando uno complejiza la relación con el cliente usuario,
eso desmotiva, eso no genera experiencias positivas. Entonces, en la medida en que estemos trabajando por simplificar procesos, por hacer, digamos, que los procesos sean mucho más claros de cara al cliente usuario, es decir, que las transacciones sean mucho más, digamos, intuitivas, inclusive a través de los canales, que la factura sea lo más clara posible, que nos den una atención oportuna, que nos den una solución a todas las, digamos, asuntos que tengamos que resolver como cliente usuario. Obviamente, mi conexión con esa organización va a ser más alta. Ese es un primer factor. Yo diría que es confianza y simplicidad en lo que hacemos. El segundo, conocer muy bien a los clientes y usuarios. Nosotros no todos los clientes y usuarios son iguales, tienen necesidades diferentes, tienen expectativas distintas, tienen inclusive lenguajes diferentes. No es lo mismo, digamos, un cliente muy joven, muy proclive a temas que tienen que ver con impactos ambientales, cómo conecto como organización con una necesidad que está sentida en un segmento del mercado donde buscamos la economía circular, inclusive en la prestación de los servicios públicos, o cómo le hablo a un industrial que está buscando un proceso, digamos, que le ayude a mejorar su productividad, o a un hogar que obviamente está buscando otro tipo de soluciones. Entonces, conocer al cliente usuario se vuelve otro elemento fundamental para esa experiencia positiva. Y creo que finalmente tiene que ver con algo que a mí me gusta mucho, es la conexión con el corazón. Yo creo que las personas conectamos con las organizaciones y debe haber cierta afinidad con lo que una organización refleja en su propósito. Es decir, qué tanto me conecto con los valores que proclama esa organización y qué tanto resuena en mí como cliente usuario. Cuando se logra ese enganche, digámoslo, emocional, y esa conexión con nuestros clientes usuarios a través de los valores que inspiramos, pero que no solamente son declarados, sino que los vivimos porque tienen que ser evidentes, y eso lo hacemos todos los colaboradores de una organización. Por eso me gustaba mucho cuando María Patricia ahora hablaba, porque siempre he creído que el grupo de interés más importante, inclusive por encima del cliente usuario, es el colaborador de una organización, porque él es el que motiva la acción para que ese cliente usuario se sienta bien. La experiencia tiene una metodología. Hay otro tema importante, y es que tenemos que partir. La experiencia tiene una metodología y tiene, digamos, un resumen, 3 pasos importantes. El primero, y en el que estamos ahora, que es construir sobre lo que ya se viene haciendo, es cuál es esa declaración y cuál es ese propósito que nosotros le queremos dar a nuestro cliente usuario, ¿cierto? Entonces, primero es trabajar en eso, obviamente con todo el equipo del núcleo, pues, y también pues con todos los equipos para definir. De ahí hay que sacar las mediciones que queremos hacer. Sabemos que existen los indicadores operativos y los indicadores de experiencia. Entonces, no solo nos podemos basar en el NPS, en el esfuerzo, en la satisfacción, sino también tenemos que definir con los diferentes negocios cuáles son esos indicadores operativos de cara al cliente usuario. Y lo otro es empezar a trabajar en esos dolores o en esas fricciones que tenemos. Lo que estamos haciendo bien, pues bien, lo que podamos mejorar, pero empezar a trabajar en esos procesos ya con las metodologías Journey, flujos de cliente, para poder ya mejorar esa experiencia, y eso es como todo un ciclo que vuelve y se mide hasta garantizar que ya estamos brindando una buena experiencia. Entonces, digamos que complementando a todo lo que decía Margarita, es también empezar a utilizar esa metodología al interior, donde sintamos que nos medimos en los indicadores, mejoramos donde tenemos que mejorar y volvemos a medir. Y todo esto es con indicadores de gestión, pero también con aquello que se llama la voz del cliente. Okay. Entonces, trabajar con base en eso es muy importante. Días de la experiencia Grupo EPM. Empoderamiento del equipo. Bueno, yo creo que es viviendo en parte nuestros valores. Nosotros hemos estado promoviendo valores como la calidez, la cercanía, y eso se logra viviéndolos, no solamente enunciándolos. Cuando tenemos la oportunidad de internamente dar fe y testimonio de cómo estamos viviendo estos valores, eso se empieza a reflejar como una cascada en toda la organización. Y eso es muy valioso. Yo he visto, por ejemplo, personas operarios de aseo de una de nuestras empresas filiales, en varias, que están barriendo una calle y va a cruzar un adulto mayor la vía,
suspenden la tarea, van y le dan la mano y lo cruzan, ¿cierto? O cuando tenemos un trabajo en acueducto que hay personas con movilidad restringida que no pueden ir a buscar el agua, alguien que está en una prisión, en un hospital, en un lugar de adultos mayores o niños, vamos hasta ese sitio y le llevamos el agua a casa, o que tiene una condición de salud particular. Cuando una organización se ocupa y se preocupa de que esas necesidades tan particulares, tan básicas y tan simples, pero tan profundas, sean satisfechas, marca una diferencia muy grande. No es lo mismo un trabajo masivo como un carro tanque distribuyendo agua en una suspensión del servicio, que poder llegar a cada hogar, a cada persona con la necesidad específica. El esfuerzo es enorme, pero la satisfacción es mucho más que el esfuerzo que hacemos. Cuando entendemos eso, lo vivimos y lo ejecutamos, vamos en la dirección correcta. La inteligencia artificial y la clientecentricidad. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial pues llegó y está, digamos que en todas las industrias está generando de alguna manera un cambio, una modificación muy grande en la forma de hacer las cosas. Cada vez hay mayor inclusive autonomía, inclusive en los mismos clientes de usuario para hacer y resolver muchos asuntos, pero creo que en las organizaciones la inteligencia artificial puede ser enfocada justamente a romper barreras que hemos tenido de pronto en procesos de pronto más demorados, más complejos, en hacerlos mucho más ágiles y que esa velocidad se vea reflejada en una atención más oportuna, más clara, más inclusive coherente. Sin perder de vista, creo que el tema del cuidado también, y es la atención presencial y personalizada. Nosotros tenemos que entender que tenemos clientes usuarios de todas las gamas y colores y hay personas que son muy inclinadas a los temas, digamos, tecnológicos, digitales, pero hay otras que no. Nosotros tenemos unos clientes usuarios que están en zonas rurales con otras condiciones y yo creo que un reto para las organizaciones en general es cómo aprovechar la virtud de la inteligencia artificial sin abrir brechas justamente en otros terrenos. Entonces, por ejemplo, lo mencionaba en el tema de atención al cliente, cómo utilizar la tecnología y la inteligencia artificial, pero no entender como una barrera o como una posibilidad de distanciarnos de ese cliente usuario que a lo mejor requiere una condición y un tratamiento diferenciado. Entonces, sí, utilizar todas las ventajas, incorporarlo en hacer procesos mucho más ágiles, inclusive en temas predictivos también de comportamientos, de entendimientos, de hábitos de consumo, de gustos, de preferencias, pero también en temas en particular de atención, tener la capacidad para discernir en cuáles clientes usuarios yo, a pesar de que me apoyo en tecnología y en inteligencia artificial, tengo que mantener la presencialidad en muchos asuntos o el relacionamiento cara a cara. Creo que ese es el sano equilibrio que tenemos que mantener. Fabuloso. Conozca más sobre los servicios de AWS y Opinat, líderes en soluciones de software, consultoría estratégica y conferencias de CX. Escanee el código QR para acceder a información detallada.